Miren estas estructuras, el eco de una civilización que un día albergó a más de 100.000 almas. Una ciudad tan poderosa que marcó el pulso de toda Mesoamérica. La llamaron Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Su influencia se extendió desde el norte de México hasta las selvas mayas, entre los siglos I y VII después de Cristo. Era la metrópoli más grande y cosmopolita del continente americano. Pero hoy solo quedan las piedras, el polvo y un silencio tan pesado que casi se puede oler. El verdadero enigma es este: ¿cómo una civilización tan avanzada, tan vasta, tan perfectamente organizada, pudo colapsar y desaparecer por completo? ¿Qué evento fue tan catastrófico que obligó a su gente a huir, dejando atrás sus templos y sus secretos más oscuros? La respuesta, según los arqueólogos, no está solo en el cielo, sino enterrada bajo la piedra, en los cimientos mismos de sus monumentos más sagrados, grabada con sangre. Acompáñanos a desentrañar el gran misterio de Teotihuacán. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido completamente gratuito. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Todo comenzó alrededor del siglo I de nuestra era, en un valle fértil rodeado de volcanes. Allí, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, un grupo de pueblos se unió para fundar algo sin precedentes. Una ciudad planificada desde sus cimientos. Calles rectas, canales, templos, murales, mercados. Un orden perfecto bajo la mirada de los dioses. A diferencia de otras culturas, Teotihuacán no creció por azar, sino de forma planificada. Su trazo principal, la Calzada de los Muertos, cortaba la ciudad en un eje de más de 4 kilómetros, como una arteria sagrada que conectaba lo humano con lo divino. Y en sus extremos, dos colosos, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, símbolos de poder y equilibrio cósmico. Para el año 500 después de Cristo, Teotihuacán era la metrópoli más grande del continente americano, una red de barrios cosmopolitas donde se cree que convivían zapotecas, mixtecos, mayas y pueblos del Golfo, todos bajo una misma ideología. El equilibrio del universo dependía de los seres humanos y de su sangre. Nadie sabe con exactitud quién gobernaba Teotihuacán. Todo indica que el poder residía en una élite sacerdotal o consejo de gobernantes, una forma de gobierno colectiva y teocrática única en su tiempo. Probablemente el Estado y la religión eran uno solo. Se cree que su autoridad no se basaba solo en la guerra, sino en el control de la obsidiana, el acero de Mesoamérica, un recurso que monopolizaban y comercializaban a lo largo de vastas rutas. Era el sueño de un imperio, pero bajo su orden geométrico y su esplendor cósmico, latía una necesidad primigenia: alimentar a los dioses para que el sol saliera cada día, para que la lluvia cayera y para que la vida no se apagara. Aunque nos quedan muchas cosas por averiguar de la vida cotidiana de los habitantes de Teotihuacán, sabemos que hacia finales del siglo IV y principios del V, gran parte de ellos trabajaba en la agricultura y en los talleres de cerámica, de lapidaria y de obsidiana. Otra parte debía de estar al servicio de las familias principales y los templos. El día a día se organizaba en torno a grandes conjuntos de viviendas delimitados por altos muros sin ventanas y con un solo acceso al interior. Estos amplios departamentos eran la base de la trama urbana. No sabemos si existía un ejército institucionalizado, pero cabe pensar que cada grupo familiar extenso debía de proporcionar los recursos necesarios para acometer las grandes obras estatales y asegurar su mantenimiento, y también para contribuir a la expansión del poder de Teotihuacán en los territorios aledaños. Las fiestas y actividades rituales debieron de tener lugar en las plazas hundidas del centro ceremonial, y sabemos que había pequeños altares en las calles de la metrópoli. Entre 1998 y 2004, durante las excavaciones arqueológicas, se hallaron 5 enterramientos correspondientes a diferentes fases de construcción de la Pirámide de la Luna, levantada entre los siglos I y VI después de Cristo. En ellos aparecieron sacrificios de individuos de origen forastero, que probablemente eran cautivos de guerra y que en algunos casos gozaban de elevada posición social. Con ellos se ofrendaron animales relacionados con la guerra,
aves rapaces, pumas, serpientes de cascabel. Todo ello atestigua la importancia del sacrificio y la actividad militar en la historia de Teotihuacán. Posiblemente la ciudad vivió en un ambiente de guerra endémica, como sucedió también con el mundo maya contemporáneo. Pero los restos antes mencionados no fueron las únicas pruebas halladas de la realización de sacrificios en la civilización que habitó Teotihuacán, sino que otras excavaciones realizadas en la ciudadela, área reconocida como el núcleo económico y político de la ciudad, han permitido a los arqueólogos descubrir evidencias significativas sobre las prácticas bélicas y rituales de sacrificio, pilares fundamentales en la consolidación del poder de la civilización que habitó el lugar. Cerca del templo dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y deidad mesoamericana asociada a la creación y a la guerra, se encontraron 126 esqueletos de hombres jóvenes que aparentemente fueron víctimas de sacrificios. Estos hallazgos estaban acompañados de diversas ofrendas de índole guerrera, lo cual refuerza la teoría de que estos sacrificios tenían un propósito profundamente ligado a la esfera militar y religiosa de esta cultura. Estos descubrimientos no solo proporcionan una ventana invaluable al entendimiento de las prácticas rituales y la importancia del conflicto bélico en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, sino que también destacan el papel central de la religión y la guerra en la estructuración de su orden social y político. Los sacrificios humanos, en este contexto, parecían ser no solo como actos de devoción religiosa, sino también como una estrategia para infundir temor en los enemigos y fortalecer la cohesión dentro de la comunidad a través de la ceremonia y el sacrificio compartido. El hecho de que esta información se encontrara oculta durante tanto tiempo se debió a que los restos, tanto humanos como animales, de estos sacrificios se mantuvieron ocultos en túneles y zonas en las pirámides cuya existencia se desconocía, y que fueron revelándose con el tiempo, sobre todo debido al desgaste de las mismas pirámides, que permitió encontrar cavernas desconocidas donde se hallaban las ofrendas. Pero los sacrificios humanos no son lo más sorprendente o enigmático de esta fastuosa ciudad. Para construir Teotihuacán se necesitó mover una mano de obra impresionante. Muchas de las cosas que se usaron para las construcciones venían de lejos. La piedra caliza para hacer la cal viene de Tula, a más de 100 kilómetros. Los pavimentos se hicieron mezclando piedra caliza con un material que viene de Alto Tonga de Veracruz, a más de 200 kilómetros de distancia. Las vigas de madera para construir los edificios venían de la sierra. No los tenías ahí. Y esto es particularmente curioso porque en Mesoamérica no había ni rueda ni animales de carga, o sea que todos estos materiales fueron transportados a pie. Aparentemente todo va bien en Teotihuacán. La ciudad está creciendo, hay vida urbana, gente de todo el mundo mesoamericano viene a comerciar. La ciudad está en su máximo esplendor. Y de pronto, el fuego. Entre los años 550 y 650 después de Cristo, los templos del centro ceremonial fueron incendiados intencionalmente. Los palacios de la élite, arrasados. Se cree que el poder teocrático que había dominado durante siglos se derrumbó desde dentro. Los arqueólogos creen que fue una rebelión popular, alimentada tal vez por el hambre y la desesperación. Una sequía prolongada podría haber devastado los campos. El pueblo, cansado de alimentar a dioses que ya no respondían, se rebeló contra su propia élite. Las ofrendas se convirtieron en llamas, el orden cósmico, en caos. Por otro lado, hay arqueólogos que defienden una invasión de algún pueblo extranjero. Parece ser que, en efecto, aparece una nueva gente, los llamados coyotlatelcos, literalmente, el pueblo de los coyotes. Pero sin embargo, eso tampoco aclara el problema, porque ¿cuántos coyotlatelcos necesitas para atacar, vencer, quemar y conquistar una ciudad de más de 100.000 habitantes, con un urbanismo interno casi laberíntico? Siglos más tarde, los mexicas, que tiempo después fundarían Tenochtitlán, encontraron las pirámides desiertas. Al ver su magnitud, creyeron que solo los dioses o los gigantes podían haberla construido. Así nació el nombre que ha perdurado hasta hoy, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses.